Soy Lucía Rodríguez y voy a hablar de la evolución del vocalismo tónico del latín al francés. Me voy a centrar en concreto en la E breve. Esta E breve del latín pasa a una E abierta en el cualitativo itálico porque la cantidad deja de ser un rasgo pertinente y lo es ahora el timbre. Si está en sílaba trabada no sufre ningún cambio. Del latín perdere tenemos perdo en francés, que nos da la vocal anterior semiabierta. Si está en sílaba libre tenemos primero un hiato en el siglo III, luego por el cambio de acento pasamos a tener un diptongo y al final se confunde la vocal palatal con la yod en el siglo XIII. Si no la sigue una consonante tenemos el caso de pie en torno al siglo XVI-XVII que nos da una vocal anterior semicerrada. Si sí que la sigue una consonante tenemos el caso de miel que nos da una vocal anterior semiabierta. Si a la E abierta la sigue una L y una consonante, tenemos primero la sustitución de la L por la guau. Luego, entre la E y la guau aparece una A en el siglo VII. Después de los cambios de acentuación en el siglo XI y XII, pasamos a una confusión de las vocales palatales con la yod, esto en el siglo XIII. Au también monoptonga en O en el siglo XIV y al final acaba dando una O en el siglo XVI. Así de velus en latín tenemos vo en francés. El cuarto caso, será abierta la sigue una yod y una consonante, tenemos primero la duplicación de la E, luego las sucesivas confusiones entre la yod y las vocales palatales, y luego, en torno al siglo X más o menos, algunas palabras acaban su evolución, como es el caso de lectu que da li, tenemos una I normal. Otras palabras siguen su evolución y acaban dando la vocal anterior semicerrada y la vocal anterior semiabierta, como era el caso de la sílaba libre. Si a la E abierta la siguen una N o una M y una consonante, tenemos primero la nasalización de la vocal, que es un fenómeno en francés. Luego esta E abre en A en el siglo XI y al final en el siglo XVI acaba desapareciendo la nasal. Así de latín ventu tenemos el francés va. Si a esta E la sigue la N o la M más una vocal, tenemos entonces primero en torno al siglo I-V la diptongación de E en IE, luego una nasalización de la E en torno al siglo XI, la confusión de la vocal palatal con la yod en el siglo XIII y finalmente la desaparición de la nasal en torno al siglo XVI. Así, del latín bene tenemos el francés bien. Nos da por tanto la yod y la vocal anterior semiabierta. Si a la E abierta la sigue una N y una yod, tenemos primero en torno al siglo I-V la diptongación de la E en IE y la desaparición de la yod. Luego IE monoptonga en I en torno al siglo V-X, se nasaliza la vocal que acaba pasando a E en el siglo XIII y finalmente desaparece la nasal en el XVI. Tenemos como resultado la vocal anterior semi. Ingenio, por ejemplo, nos da en francés un jaune.